Del grupo de programación orientada a objetos. Estamos ahora en esta sesión para implementar una interfaz en el tema precisamente de interfaces de la unidad de polimorfismo. Entonces, si ya leyeron los contenidos, pues ya más o menos entienden a qué se refiere, pero claro, no les va a quedar bien asimilado hasta que no veamos un ejemplo y para entenderlo mejor. Entonces, en este caso, les pasé este pequeño diagrama en donde, si se fijan, es similar a las versiones anteriores, pero ahora agregamos en la parte de arriba esto que es una interfaz. Y la interfaz, pues bueno, como ya lo comentamos en los contenidos, es una entidad que contiene métodos abstractos y tal vez algunas constantes. En este caso, datos. La interfaz no tiene ningún atributo constante, pero sí tiene dos métodos, el método mostrar y el método capturar, el cual nos interesa que todas las demás clases, o al menos las que vamos a utilizar, implementen estos métodos para que muestren sus datos o para capturar los datos propios de la clase. Y bueno, ya hemos visto eso en los ejemplos de propietario, corredor y prospecto. Incluso también lo extendimos hacia la clase inmueble, que también ya tiene esos métodos. Bueno, esta parte ya la explicamos en los contenidos. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de la codificación. Entonces lo que vamos a hacer es primero crear la interfaz que se llama datos. Vamos a hacer esa primero. Entonces vamos a crear un archivo nuevo y le vamos a guardar como datos.java. Bueno, ahora que ya lo tenemos guardado, vamos a crear una interfaz que sería public interface, se llama datos. Y bueno, una interfase puede tener constantes o puede tener métodos abstractos. Entonces lo que en este caso solo tiene dos, que es mostrar. Y entonces es muy sencillo crear esta interfaz. Nada más ponemos public abstract mostrar y public abstract capturar. Ya, no hay que hacerle nada más y la guardamos, ¿no? Entonces ahora lo interesante sucede en la clase persona, que es la que hereda directamente, o la que es la clase padre de todas las otras. Vamos a mostrárselos para que lo vean ahorita. Ya está la clase, la interfase que se llama datos. Entonces les quería mostrar el diagrama. Esta versión no, esta de aquí. Entonces, si se fijan, a esta interfase la van a implementar dos clases, la clase persona y la clase inmueble. La relación de implement o de implementar es muy parecida a la de extend o herencia, pero a diferencia de la herencia que está aquí abajo, la de la implementación es con línea discontinua. Entonces, con esto estamos diciendo que inmueble va a implementar a la interfaz de datos y persona va a implementar a la interfaz de datos. Cuando hacemos una implementación de una interfaz, lo que estamos diciendo entonces es que estas dos clases, tanto persona como inmueble, están obligadas a implementar un método que se llama mostrar y un método que se llama capturar. En el caso de inmueble así va a ser, de hecho ya la tiene inmueble. Y en el caso de persona no la tiene implementada, pero sí las tiene como
Ah, caray, no es cierto. Sí las tiene, ahorita vemos cómo lo resolvemos, pero en el caso de inmueble sí lo vamos a poder ver porque en inmueble ya están implementadas. Entonces vamos a ver primero esta clase, la de inmueble, que está aquí. Y inmueble está entonces implementando la clase capturar, aquí está, y la clase mostrar. Aquí está, mostrar abajo. Entonces se las habíamos puesto, pero no le habíamos puesto que la clase inmueble iba a implementar a la interfaz de datos. Entonces aquí le vamos a poner implements datos. ¿Cuál es la diferencia entre haberle puesto esta línea y no ponérsela? Bueno, la diferencia es que si por ejemplo yo ahorita borro el método capturar o le cambio el nombre o le cambio sus argumentos igual a la clase mostrar, perdón, al método mostrar, entonces el compilador seguramente nos va a marcar un error, pero bueno, ahorita lo vamos a dejar así. Vámonos a la clase persona. La clase persona es interesante porque la clase persona sí implementa capturar y sí implementa mostrar. Creí que en un principio yo creí que no los iba a implementar, que sí que eran métodos abstractos, pero no pueden ser abstractos porque tienen funcionalidades las dos, de hecho. Entonces lo que vamos a dejar aquí es que ya la implementen, pero entonces el diagrama va a estar mal. Para que lo corrijan, me voy a acercar a la clase persona y la vamos a modificar porque tanto capturar como mostrar no son abstractos. Entonces mi capturar es abstracto. Tiene una opción para ponerle abstracto, pero visualmente no le hace gran cambio, entonces por eso decidí ponerle en el estereotipo esa parte de abstract. Se la vamos a quitar, ya nada más la única que se queda como abstracta es que soy. Entonces realmente debería de quedar así, y como es protegida, entonces vamos a ponerle mostrar es protegido y capturar es protegido. Ahí está. Entonces básicamente es como estaba, ¿no? Realmente no le tenía que cambiado nada. Entonces ya debería de quedar así. Entonces guardamos. Ya luego les actualizo el diagrama. Entonces ahorita básicamente ya tenemos nuestro diagrama de clases. Ya lo que hicimos ahora con persona, lo que vamos a hacer con persona es decirle que también implemente a la interfase datos. ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo entre poner implements datos y no ponérselo. Bueno, funcionalmente ahorita no va a cambiar nada, pero sí me va a establecer que este método capturar es obligatorio, no lo puedo borrar, y si lo borro me va a marcar error. Y el método mostrar, pues igual, tampoco lo puedo borrar en la clase persona. Y claro, obviamente en las clases que heredan, en las clases derivadas que heredan a la clase persona, como puede ser el corredor, por ejemplo, pues bueno, ahí ya está implementada, nada más que acuérdense que la siguiente regla es que si yo redefino un método, pues tengo que invocarlo otra vez, eso ya lo habíamos comentado, entonces creo que así debe de quedar, lo guardamos y vamos a compilarlo a ver si nos marca algún error. Aquí está la pantalla. Vamos a ver qué errores nos marca y cómo los arreglamos. A primera instancia está muy lento el sistema.
Se está tardando, pero bueno, ahí está, solo me marcó un error, me dice datos Java 3, error, se esperaba un identificador, public abstract mostrar, datos Java 4, error, identificador, se esperaba, public abstract capturar, los dos fueron en la interfase datos, en la línea 3 y en la línea 4, vamos a ver qué es. La accesibilidad de los métodos. Entonces, para no hacer los bolas, les diré que, por ejemplo, nosotros al poner en la interfase datos el método mostrar y el método capturar, mencionábamos en los contenidos que ya no es necesario poner aquí el signo más ni que son abstractos porque se asume que en la interfase son abstractos. Yo supuse que de manera implícita pues ya estaba marcado así y que podíamos ponerlo de manera explícita, pero bueno, al final también del código se lo tuve que quitar. Creo que se lo tuve que quitar y nada más dejé el tipo de datos, en este caso void. Entonces, este es un método que debería de ser, normalmente sería public, abstract, void, mostrar, por ejemplo. Pero en este caso nada más se le deja de qué tipo de dato es este método, cada uno de los métodos. Y el public abstract se asume. Bueno, eso por un lado. Entonces, eso debe de quedar así. Y lo que también debo de modificar es que si estos dos métodos son public abstract, entonces en las clases que lo implementen también debe de ser igual public abstract. Entonces, si se fijan aquí, mostrar y capturar en realidad son protegidos. Entonces ya no checa, ya no hace match con la interfase y marca un error. Entonces voy a modificar el diagrama también para ilustrar a qué me refiero. Y entonces en la operación, por ejemplo, mostrar ya no es protegido, sino es público. Y capturar también es público. Obviamente también hay que hacerlo en el código. Entonces aquí ya es public, mostrar y capturar. Entonces en el código, si me voy por ejemplo a persona, en el código persona, entonces si se fijan, public, capturar ahora es public y lo teníamos antes como protegido, y mostrar es también público para que haga match con los métodos que están en la interfase datos. Entonces con eso ya se corrigieron los errores que también hay, seguramente si no lo corrigen ustedes les va a marcar. Y finalmente en la clase inmueble también hay que hacer algo parecido. En la clase inmueble también hay que poner un public void capturar y un public void mostrar. Si recuerdan, teníamos uno de los dos como privado. En inmueble estaba uno como privado, y entonces ya no aplicaba. Ahora otra cosa, pues si al final no quedaron abstractos ni mostrar ni capturar, entonces pues ya no los tengo que poner. Si en inmueble no los puse, entonces en persona tampoco los pongo porque ambas clases están implementando estos dos métodos. O sea, lo están haciendo, entonces realmente ya no necesito ponerlos. Pero sí quería que les quedara claro por qué me marcaba en esos errores, entonces lo elimino, se asumen que aquí están estos dos métodos implementados, de hecho lo están, y que son públicos y que son abstractos, entonces, perdón, que son públicos y que son de tipo void, como en el caso de datos. No son abstractos acá abajo porque sí están implementando el código, sí tienen líneas de código. Entonces ya si nos vamos ahora sí al código, a la clase inmueble,
la clase inmueble, que es esta, pues ya me queda como public void capturar. Y antes lo teníamos como private void capturar, entonces no es privado, es público. Y igual el demostrar pues es public void mostrar, y entonces ya de esta manera es lo único que le tuvimos que cambiar. Los demás clases quedan exactamente igual, y entonces a la hora de correrlo pues ya no nos marca errores, ni una ni otra. Entonces básicamente esa sería como la versión final, y obviamente la funcionalidad pues es la misma. No le pusimos ni le quitamos funcionalidades, pero sí estamos aplicando ciertas, condicionando a las clases que heredan a persona, por ejemplo, porque estamos condicionándolas con los métodos que pusimos en la interfase datos. Entonces ya le ponemos, por ejemplo, que nos muestre a los corredores. Ahí están. O que nos muestre a los prospectos. Ahí están. De la misma manera le podemos decir que nos lista los inmuebles y ahí están. Entonces, pues básicamente la aplicación funciona igual, pero internamente ahora es más segura, porque es más segura y tenemos más control sobre los objetos. Suponiendo que hubiera muchos programadores y que cada programador se encargase de alguna de estas clases, pues bueno, estamos condicionando con esta interfase cómo deberían de comportarse estas dos que están aquí abajo. Y todavía más, la clase propietario, corredor y prospecto están muy acotadas por la clase persona, que es abstracta, y todavía más porque están implementando una interfaz datos. Y entonces eso es muy interesante, y es lo que más o menos intuimos que le da mucha certidumbre a nuestra programación, la hace más robusta y con menos posibilidad de errores. Entonces básicamente a eso se refiere este tema de interfaces. Ahorita lo vamos a dejar así. Más adelante, cuando veamos la parte de archivos, vamos a crear más elementos de la interfase, vamos a agregarle cosas, es decir, vamos a seguir manejando interfaces, vamos a seguir manejando clases abstractas y vamos a seguir manejando obviamente herencia, para que pues reafirmemos estos temas en las siguientes unidades. Y bueno, eso sería todo por este video. Cualquier cosa pues comenten, y ya enseguida les pongo algunas actividades.